Con la ayuda del Señor estamos de nuevo aquí para retomar la clase y deseamos aún considerar otra modalidad más de paralelismo. Este es el variado, que es una combinación de diversas modalidades del mismo paralelismo, pero expuesta por similitud. Vamos a dar un ejemplo. En el Salmo 144, Salmo 144, versículos 12 al 14 dicen así: sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio, nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos, nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, no tengan asalto ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Aquí se nos habla de los hijos, de las hijas, de los graneros, de los ganados, de los bueyes y de la prosperidad. Este paralelismo variado es mencionar diversos elementos que forman un conjunto y colocarlos de tal manera uno tras otro que le dé esa dinámica, ese movimiento, esa sensación de aumento, esa sensación de supremacía, de prosperidad. Este es un ejemplo típico al respecto, y tenemos también el de Génesis, otro más. Génesis 49:8, en la profecía de Jacob acerca de sus hijos, y dice así, 49:8. Este también es una sección totalmente poética, este capítulo. Perdón, solamente hasta el versículo 27. Dice: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, etcétera, etcétera. Entonces aquí se nos habla de los hermanos, de la alabanza, de la ganancia sobre los enemigos, de los hijos de tu padre, del cachorro del león viejo, del cetro, de la dirección, etcétera. Así que esa acumulación de elementos de prosperidad, que también se pueden encontrar en los ejemplos de listado de elementos de decadencia o de desolación, produce el dinamismo que da la idea de plenitud, de complementariedad. La línea típica de una línea hebrea se divide básicamente en dos partes y está dividida en el principio básico de dos sílabas acentuadas en cada mitad. Entonces, la poesía más emotiva es cuando se produce ese ritmo por la cadencia de la repetición de los términos en una forma seguida. Entonces, abundancia de leche, de miel, de vides, de ganado, de tierras, de agua, de ciudades, de casas, de gentes, esa acumulación de adjetivos uno tras otro, básicamente sin ninguna pausa y con un sustantivo común que dirige toda la frase, le da ese sentido de motividad y de movilidad. Y cuando además parte de esos elementos que se han mencionado se repiten a lo largo de el resto de del párrafo o de esa sección segunda de la poesía, es decir, en versos posteriores, le da todavía ese dinamismo mayor. Así pues, no es tanto por el ritmo que se produce por la rima,
sino por el ritmo que se produce por la reiteración de ideas, de términos y de pensamientos. Y por esa razón, en la poesía hebrea, la bíblica, la didáctica es el objetivo. El primer objetivo no es que suene bien, sino que enseñe. Y obviamente para que enseñe tiene que usarse símiles, metáforas o imágenes que den la capacidad de percepción, que la persona pueda imaginarse, pueda visualizar la idea. Y para facilitar más pintar ese cuadro de la idea que se quiere exponer, entonces se introducen toda una serie de elementos que fortalecen esa idea. El poema, como en todo, generalmente está dividido, como nosotros conocemos, por estrofa, y ha sido difícil identificar cuándo una estrofa empieza y cuándo otra termina, pero generalmente se constata por un cambio de pensamiento o por introducir una idea diferente y después viene un estribillo de repetición. Esa es una forma de localizarla. Otra modalidad es si esta es una estructura acróstica o alfabética, es decir, se caracteriza por el hecho de que se inicia el verso que encabeza un grupo o una estrofa con las letras del alfabeto hebreo en orden correspondiente. Y esta es una de las modalidades pues, más sencillas de identificar, por ejemplo, como el Salmo 119. Tenemos la clara limitación de sus estrofas por el hecho de que el primer verso siempre es acróstico y sigue todo el orden del alfabeto hebreo en el orden correspondiente. Queremos considerar, después de haber presentado estos lineamientos generales, el libro de Job. El libro de Job, su nombre es un poco contradictorio, no está clara la traducción del mismo, porque por una parte puede traducirse como ¿dónde está mi padre? Y por otro, el aborrecido. Y es posible que sí corresponde al mismo nombre con alguna variación en el sufijo o en el prefijo inicial del término, del propio nombre, considerando las situaciones por las que Job estuvo pasando. Sabemos que el escritor es Moisés, leeremos el Espíritu de Profecía que nos dice que él es el autor. Es un libro escrito en un estilo netamente biográfico, poético, y el marco es las tribus arábigas, básicamente. Podemos considerar 9 temas fundamentales en el libro de Job, que practica lo que se llama la poesía de diálogo en grandes secciones. El primer capítulo, de hecho, es la presentación de la situación y el dramático cambio que sufre la vida de Job. Después procede a introducirse la visita de sus amigos y un diálogo muy vivaz se mantiene. Y los discursos respectivos de cada uno de los amigos. Continúa con la lamentación de Job, su declaración de amargura, de incomprensión, su afirmación de la inocencia, el reconocimiento de Job. Y la sección que más impresionante es la presentación de Dios mismo, donde Él expone su omnisapiencia y su omnipotencia. Y la respuesta divina a los argumentos de Job es una pieza ejemplar poética de una profundidad de pensamiento que debería dedicar todo nuestro esfuerzo. Y tiene una conclusión el libro, que es la contraposición con el inicio del libro, de hecho. Así pues tenemos primera sección, que es una introducción a la situación, el capítulo 1 y el capítulo 2. Tenemos una segunda sección
que es básicamente diálogos. Tenemos 3 discursos. La tercera sección es el discurso de Eliú, básicamente, son 4. Tenemos la respuesta divina y la conclusión. El espíritu de profecía en Signs of the Times nos dice lo siguiente: no se perdieron los largos años pasados en la soledad del desierto. Moisés no solo estaba ganando una preparación para la gran obra que estaba delante de él, sino que durante ese tiempo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió el libro del Génesis y también el libro de Job, libro que leería con el más profundo interés el pueblo de Dios hasta el fin del tiempo. Así que aquí en Signs of the Times, la hermana White declara enfáticamente que Moisés es el autor de Job, que por inspiración del Espíritu Santo él procedió a escribir en el mismo periodo de tiempo, estando en Madián, que cuando escribió el libro del Génesis. Así que no hay duda al respecto de la autoría del libro de Job a cargo de Moisés. Si de algún modo pudiéramos resumirlo en estilo, el libro de Job es un poema de la experiencia humana y la forma de enfrentar el sufrimiento, lo desconocido, las desgracias. Y nos muestra la gran capacidad expresiva de Moisés y el gran dominio del idioma, porque él contrapuso libros históricos, narrativos, como Éxodo, Levítico, Número, etc., con este libro que es íntegramente poético y es un modelo de belleza en el contenido y en su forma. El escenario del desarrollo del libro de Job, por distintos elementos que encontramos a lo largo del escrito, se centra básicamente en el desierto de Arabia y no es un ambiente israelita como tal. Sabemos que el pueblo de Israel estaba en Egipto en ese momento, pero sabemos que también se refiere a un tiempo anterior posiblemente. Y podemos ver a Job como un personaje muy rico, de gran influencia, pero no se trata de una dinastía ni de un rey, sino que también está enmarcado en una estructura claramente tribal. Y él se destaca como un personaje en la historia por su bondad y por los principios. Y en ese sentido, el contenido del libro de Job es especialmente interesante. Es muy destacado en el libro de Job cómo Dios se presenta a sí mismo y cómo lo ven los demás. Y por eso es muy interesante estudiar el libro de Job, considerando la situación de él, de pasar de una prosperidad máxima a una ruina y a una calamidad total, que esa es la primera idea que viene. Sin embargo, está constantemente presente la lucha entre el bien y el mal. La capacidad de decisión del ser humano a elegir entre el bien o el mal. Y el problema planteado fundamental de la filosofía del sufrimiento, la crueldad de sus amigos también al cuestionarlo, al acusarlo, y la profundidad del desánimo y el lamento que Job sufrió. Pero cómo se observa esa progresión en la confianza de Job en Dios, y cómo Dios se presenta ante él, y cómo esto aboca a Job a un arrepentimiento profundo, a la humillación de sus propios amigos y a la final restauración de Job, declarando él mismo que su comprensión, su percepción de Dios ahora es real, es auténtica, es completa, en contraposición a su experiencia anterior. No se puede entender bien el libro de Job sin prestar atención al diseño del libro. El diseño tiene una estructura específica. Es obvio que todo el libro completo es un poema, y habíamos ya mencionado que la base de la poesía hebrea es precisamente el paralelismo.
Y esto es constante en el libro de Job. Inclusive a veces se encuentran declaraciones prácticamente idénticas, mientras que la demás es una extensión o una aclaración de ese mismo pensamiento. El libro contiene también declaraciones hechas por sus amigos que no corresponden a la verdad. Por eso es muy importante, cuando estudiamos el libro de Job, entender cuándo las declaraciones son provenientes de la mente divina y cuándo simplemente son la transcripción de una idea humana. Y esto hace que el libro de Job deba ser estudiado en una forma muy detallada y enmarcando siempre en el debido contexto el declarante, es decir, el que habla. Hay que identificarlo siempre, porque sabemos que Eliú, uno de los amigos, entre comillas, de Job, del cual disponemos del mayor número de discursos, tenía una comprensión equivocada de Dios y una comprensión equivocada del por qué suceden las cosas y de la relación de Dios con el ser humano y viceversa. Así que leer el libro de Job significa introducirse en la profundidad del dolor humano y observar cómo reacciona el propio doliente, es decir, la persona que está sufriendo, cómo lo ven o lo consideran los simples observadores de la situación, cómo se va desarrollando en el cielo esta situación dramática que se desenvuelve en la tierra y cómo el Señor bendica al que hace el bien. Pasemos ahora al libro de Salmos. Salmos significa simplemente alabanzas y Salmos es un conjunto de libros en sí mismo también. Se reúnen varios libros de cánticos, de alabanzas, de poesías. El estilo, hemos dicho, es netamente poético y todos los poemas que están incluidos van desde el 1410 aproximadamente hasta el 470 a.C. Los autores son varios, el contexto histórico es diverso y la temática obviamente lo es también. Tenemos 10, podríamos decir que en 10 grandes grupos podríamos clasificar, si de algún modo puede hacerse, la temática de los salmos. Tenemos uno que es relacionado directamente con la naturaleza. Una segunda temática típica es los salmos históricos o nacionales, donde tenemos referencias directas o indirectas a eventos de la historia del pueblo de Dios o a la proyección profética también del pueblo de Dios como tal. Tenemos otros que son netamente didácticos, que nos presentan la relación con los otros seres humanos, la correcta actitud ante los problemas y las dificultades. Tenemos salmos netamente mesiánicos, otros están combinados, pero hay algunos que son netamente mesiánicos. Otros son penitenciales, son una declaración de arrepentimiento. Otros son suplicatorios, son solicitudes trágicas y dramáticas de la intervención divina en una situación extrema. Otros son de pura alabanza y de pura adoración. Otros son eminentemente proféticos, otros son de agradecimiento y otros son finalistas, es decir, siempre tienen una proyección hacia un evento futuro visto desde la perspectiva presente. Así pues, el contenido del libro de los Salmos tiene 5 libros dentro de él. Tenemos el primer libro, que se compone del Salmo número 1 hasta el Salmo 41. Ahí tenemos el primer libro. El segundo libro es desde el Salmo 42 al Salmo 72. El tercer libro es del Salmo 73 al Salmo 89. El cuarto libro es del Salmo 90 hasta el 106. Y el libro quinto es desde el Salmo 107 al Salmo 150 y último.
Así pues, los salmos son la obra inspirada de varios autores. Según la tradición hebrea, la forma final y la reunión de todos estos salmos lo hizo Esdras o Nehemías o algunos de los escribas posteriores. Esa es la tradición hebrea, simplemente, pero no tenemos constatación al respecto. Tenemos muchísimos salmos que son anónimos, pero sí tenemos también una parte que están sobrescritos, es decir, aparecen los autores, los colaboradores, los compiladores, los músicos u otros que estuvieron relacionados con la composición, la compilación o la escritura de la poesía lírica sagrada. Tenemos a David, a Asaf, a Coré, a los hijos de Coré, a Moisés, a Emán, a Etán, a Salomón y Jedutum. Registrados estrictamente tenemos 73 salmos que llevan en su sobrescrito la frase de David y están distribuidos en los distintos libros. En los 5 libros encontramos salmos sobrescritos por David y en general estos 73 salmos son llamados la colección davídica por el hecho de que están sobrescritos de David. Esta declaración, Salmo de David, no implica que siempre él tenga la paternidad literaria de este salmo, es decir, no significa siempre que él lo haya escrito, porque puede ser que él, por ejemplo, haya ayudado en la composición, o en un evento de su vida haya sido inspirado el salmo, o él haya hecho la composición musical, y por esa razón se dice pertenencia a o pertenece a la colección de David. Tenemos el sobrescrito de 12 salmos que aparece de Asaf. Sin embargo, en algunos de ellos también se dice y sabemos que esta colección corresponde a David, por ejemplo, en el Salmo 73, el 77, el 80. Y lo que sabemos de Asaf es que Asaf era un levita, era uno de los directores del coro de David, y al respecto queremos considerar por un momento esta estructura de cantores y de toda el complejo instrumental que David organizó cuando después, de hecho, ya el templo con su hijo fue construido. Vayamos por un momento a Primera de Crónicas, y allí también encontraremos a Asaf como vidente y como compositor. Primera de Crónicas, capítulo 6, versículo 39. O sea, del 31 hasta el 48 tenemos los cantores del templo nombrados por David, pero queremos leer específicamente a Asaf en el 39, y dice así: y su hermano Asaf, el cual estaba en su mano derecha, Asaf, el hijo de Berequías, hijo de Simeía. Así que él formaba parte de este grupo de levitas cantores, y tenemos todavía aún otra segunda referencia en Segunda de Crónicas 29:30. Dice así: entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente, y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Así pues nos damos cuenta que después de que ellos regresaron del exilio, se pusieron a alabar el nombre del Señor y a adorarlo con salmos de David y con salmos de Asaf, y aquí se le llama también el vidente. Y leamos aún en Nehemías, capítulo 12, versículo 46. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo había un director de cantores para los cánticos de alabanza y acción de gracias de Dios. Y
lo hemos encontrado precisamente en esta sección. Cuando regresamos a Primera de Crónicas, del 31 en adelante, tenemos los cantores del templo, que eran obviamente levitas. Ahora, en la lista de cautivos que regresaron a Jerusalén, los hijos de Asaf son los únicos cantores mencionados, y eso es muy interesante, porque en Primera de Crónicas 6, aquí tenemos todos los hijos. Por ejemplo, en el 33 tenemos los hijos de Coat, después tenemos el otro grupo, son los de Asaf. Después estaban los meraritas, pero cuando vamos a Esdras 2:41, es lo que acabamos de mencionar, de todos los cantores, solo los descendientes de Asaf volvieron, dice así. Cuando nos habla de la lista, los hijos de Harim, los levitas, dice, y los cantores, los hijos de Asaf, 128. Así que ninguno otro de los grupos de cantores regresó, únicamente los de Asaf. Tenemos también otro sobrescrito que cubre 11 salmos aproximadamente. No, de hecho son 11, perdón, son 11 salmos estrictamente, que están sobrescritos para los hijos de Coré. Y esta declaración en hebreo para corresponde, dicho de otro modo, a que o ellos mismos lo compusieron o ellos fueron los primeros que lo tocaron. Y es interesante que se nos habla de los hijos de Coré, porque tenemos el lamentable evento de la rebelión en el libro de Números, la rebelión de Coré, Datán y Abirán, y cómo Coré y parte de su familia y de sus descendientes fue destruido en ese momento a causa de esta conspiración. Sin embargo, aquí se cumple el principio de Dios, que los hijos no pagarán por los padres. Y ahora los hijos de Coré los encontramos de nuevo aquí. Mientras que la rebelión estaba en Números 16, sus hijos llegaron a ser dirigentes, o sea, sus descendientes obviamente, en el culto del templo. Y veámoslo en Primera de Crónicas 6:22. Dice así, y los hijos de Coat, Aminadab su hijo, Coré su hijo, y de ahí en adelante. Y también podemos leer en el 9:19 del mismo libro, dice, Salum, hijo de Coré, hijo de Abiasaf, hijo de Coré, y sus hermanos los coreitas, por la casa de su padre, tuvieron a su cargo la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo, como sus padres guardaron la entrada del campamento de Jehová. Así que ellos actuaban como porteros, pero no solamente eso, ellos hicieron alabanzas y formularon poesías para la adoración a Dios. Así que dentro de esa colección de salmos para los hijos de Coré se encuentra un salmo, específicamente el 88, donde nos habla del masquil de Gemán Ezraíta. Y de acuerdo a la información que tenemos de la Biblia, en Primera de Crónicas 6:33, se nos dice que él era hijo de Joel, nieto de Samuel, coatita de la tribu de Leví y uno de los directores de la música del templo. O sea, es uno específicamente dentro de esa descendencia. Tenemos los títulos de 3 salmos, específicamente el Salmo 39, 62 y 77, donde son sobretitulados a nombre de Jedutum, que fue jefe de un grupo de músicos del templo, tal como lo pueden leer, y vamos a leerlo, Primera de Crónicas 16, 41 y 42. Primera de Crónicas 16, 41 y 42, dice así. Y con ellos a Gemán, a Jedutum y a los otros escogidos declarados por sus nombres para glorificar a Jehová,
porque es eterna su misericordia. Con ellos a Gemán y a Jedutum con trompetas y címbalos para los que tocaban, y con otros instrumentos de música de Dios, y a los hijos de Jedutum para porteros. Y todo el pueblo se fue cada uno a su casa, y David se volvió para bendecir su casa. Así que aquí encontramos a este personaje como compositor de poesía bíblica inspirada de gran belleza. Tenemos también el Salmo 89 que lleva el título de Etán Ezraíta, y lamentablemente la mención que podemos encontrar al respecto es en Primera de Reyes 4, ...31, donde dice: aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Ezraíta, y que Gemán, Calcol y Darda, hijos de Mahol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Aquí se nos habla de Salomón, y entonces encontramos esta mención, Etán Ezraíta, que de hecho es el título que tenemos del Salmo 89. Así que era un hombre destacado especialmente por su sabiduría. Esta es la única información que tenemos. Y si vamos al Salmo 89, encontramos muy interesante, es un salmo muy extenso y habla del pacto de Dios con David. Y tiene una gran belleza de contenido. Tenemos también los salmos 72 y 127, donde se le adjudica la autoría al propio Salomón. El Salmo 20 tenemos el Salmo de Moisés. Hay también algunos otros que se supone son de Moisés. Pero después de considerar estos autores que están estrictamente nombrados, aproximadamente podemos calcular que la tercera parte de los salmos no lleva sobrescrito alguno, es decir, no tiene asignado ningún autor específico, por lo tanto son enteramente anónimos. Así que aproximadamente la tercera parte de los salmos son anónimos. ¿Se recuerdan la primera sección de esta clase? Habíamos hablado que los podemos dividir en 10 categorías o secciones básicas, los salmos. Así que la primera de ellas es aquellos salmos dedicados a la naturaleza o cuya temática principal está basado en la naturaleza, pero no la naturaleza como un fin, sino la naturaleza como un medio de presentar el poder, la supremacía, el amor, el cuidado y el sustento de Dios. Ejemplos típicos son el Salmo 8, el Salmo 19, el Salmo 29, el Salmo 104. Hay una segunda sección que son los salmos históricos y nacionales. Nos presentan grandes incidentes del pasado, sean estos positivos o negativos, y lo que intentaba el salmista cuando estaba bajo la inspiración del Espíritu Santo componiendo el salmo, es llevar a la reflexión acerca de lo que ocurrió en el pasado como un fin de amonestación para la conducta futura, y con el fin de confirmar la lealtad del pueblo de Dios. Y el punto central es inspirar a la obediencia y a la fidelidad, a la lealtad. Como ejemplos de salmos históricos son, por ejemplo, el Salmo 46, el Salmo 68, el Salmo 79, el Salmo 105 y 106 y también el Salmo 114. Tenemos otra tercera categoría de salmos que son los didácticos y son salmos que abundan en consejos morales, éticos y religiosos en general. No solamente se refieren a nuestra relación con Dios, sino también a la relación entre nosotros, entre nuestros semejantes. Y ejemplos típicos son el Salmo 1, el 15, el 35 y el 71. Los salmos mesiánicos
que son de hecho salmos proféticos, ya que presentan no solo la primera, sino también la segunda y la tercera venida de Cristo. Y es una labor muy interesante y les sugeriría que lo hicieran, buscar en los salmos mesiánicos esas tres venidas de Cristo. Es impresionante la forma tan detallada en relación a Apocalipsis y en relación a otros profetas que nos presentan la venida de Cristo, como en los salmos está expresada en la forma más bella y sublime posible. El Salmo 2, el Salmo 22, el Salmo 69, el 72 y el 110 son eminentemente salmos mesiánicos. Y otro elemento básico es que presentan al Mesías en su carácter divino humano. Lo presentan en su humildad y también en su exaltación, en su sufrimiento y también en su gloria. Se presenta a Jesús como sacerdote y como rey, y en su triunfo final, y en la futura victoria del reino eterno. El hecho de que en el Nuevo Testamento se presente a Cristo como profeta, como sacerdote, como redentor, como rey, está totalmente predicho en el libro de los Salmos. Y se ha dicho que los Salmos solamente con los Salmos podría compilarse un tratado sistemático acerca del Mesías. Así que los Salmos mesiánicos son proféticos en sí mismos, lo cual nos permite confirmar que gran parte de los escritores de los Salmos eran también profetas, ya que David escribió gran parte de los Salmos mesiánicos, y esto lo convierte también en un profeta. Tenemos una quinta sección de salmos, que son los penitenciales. Estamos en la quinta categoría de salmos, los penitenciales, y los más conocidos pues son el Salmo 6, el Salmo 32, el Salmo 38, el 51, el 102, el 130, el 143. Y es interesante que David se destaca como uno de los grandes penitentes de la Biblia. Una gran parte de los salmos penitenciales son escritos por David. Es verdad que David pecó gravemente ante el Señor, pero también es cierto que repudió enérgicamente su pecado y se rindió al dolor, a la súplica, a la contrición, y él experimentó el gozo del perdón recibido de su Salvador. Es interesante que de los 7 salmos netamente penitenciales, 5 son atribuidos a David. Y especialmente el que está relacionado con la parábola que el profeta Natán le presentó respecto a la corderita. Él declaró: pequé contra Jehová. Pasemos a otra sexta sección, que es la de oración, alabanza y adoración. Son salmos alegres, llenos de un gran dinamismo, con un gran número de sinónimos, de adjetivos, de paralelismos y de gran grupo de palabras que llevan a la exaltación y a la adoración a Dios. Los más conocidos son Salmo 16, el 55, el 65, el 86 y otros muchos más, y especialmente la serie del 145 al 150. Son enteramente salmos de alabanza y de adoración. Así que, aunque se presentan vicisitudes de la vida, problemas de la vida, siempre el tema máximo se eleva por la alabanza a Dios. Esa es la dinámica de estos libros. En la séptima sección es la peregrinación. Sabemos que una gran parte de la historia del pueblo de Dios estaba influenciada directamente por su peregrinación de un lugar a otro, de su estadía en el desierto y ya anteriormente también en Canaán. Así que esta dinámica de canto se usaba especialmente cuando el pueblo de Israel, ya afincado en Canaán y habiendo tomado posesión de la tierra,
visitaba esas 3 veces al año Jerusalén y iba a las grandes fiestas. Y estos salmos eran los que se cantaban, es la sección del Salmo 120 hasta el Salmo 134. La octava sección son los salmos acrósticos o los salmos alfabéticos. Si recuerdan, ya habíamos mencionado que consistían en que las letras iniciales de los versos tienen una sucesión alfabética, y estos son el Salmo 9, es un salmo acróstico, el 10, el 25, el 34, el 37, el 111, el 112, el 119 y el 145. Y hay algunas versiones de la Biblia que todavía mantienen las letras iniciales en hebreo, y les recomiendo que si tienen la oportunidad busquen alguna de estas Biblias y ustedes van a poder captar mejor así la idea de los salmos acrósticos. En casi todas las Biblias se mantiene el Salmo 119. Tomemos en consideración que al estudiar el libro de los Salmos debemos diferenciar las temáticas de los Salmos de los libros. Es decir, habíamos hablado de que hay 5 libros básicos, pero hay 10 categorías básicas. ¿Qué quiere decir esto? Que están interrelacionadas, están combinadas entre sí. Porque en el libro primero va desde el Salmo 1 hasta el Salmo 41. ¿Y cómo lo sabemos? Precisamente porque termina con una doxología y un doble amén. Vamos a verlo. El Salmo 41:13 es el último versículo de esta primera sección, de este primer libro. Salmo 41:13. Y dice así el versículo: bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Esa es la terminación de la primera sección del libro de los Salmos, del primer libro. El segundo libro es desde el Salmo 42 hasta el Salmo 72, y veamos cómo también termina, en este caso con una doble doxología y un doble amén. Mientras que en la primera sección teníamos doxología simple y doble amén, aquí tenemos doble doxología y doble amén. Este es el Salmo 42 hasta el 72, y veamos el último versículo. El 19 dice: bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Y deberíamos haber leído desde el 18, disculpen. 18 dice: bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Esa es la doble doxología. Y ahora viene también el doble amén. Y además incluye el versículo 20 que dice: aquí terminan las oraciones de David, hijos de Isaí. Vamos a la tercera sección del libro, que es desde el Salmo 73 hasta el Salmo 89, y que termina como el primer libro, es decir, una doxología simple y un doble amén. Salmo 89, versículo 52 dice: bendito sea Jehová para siempre, amén y amén. Vamos a la cuarta sección el cuarto libro, que es el Salmo, desde el Salmo 90 hasta el Salmo 106. Y también aquí hay una cierta variación, porque tiene una doxología, un amén y un aleluya. Bendito Jehová Dios de Israel. Esa es la doxología desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo amén y aleluya. Aquí tenemos una cierta variación. Y vayamos al libro quinto, que va desde el Salmo 107 al Salmo 150. Y es muy interesante porque el Salmo 150 comienza y termina con aleluya, con alabanza a Dios, y en sí mismo es un continuado aleluya, porque es el final completo, no solo de ese quinto libro, sino del libro de los Salmos, compuesto por esos 5 libros. Y en cada uno de los versículos tenemos un alabadle y termina con un aleluya. Así pues, el libro de los Salmos es un libro compilado,
que se conforma de 5 libros en sí mismos. Al respecto de esta primera sección de los libros sapienciales y poéticos, recomendamos la lectura de Introducción al Antiguo Testamento, tomo 1, las páginas 100 a la página 103, y hay 2 tareas que deseemos sugerirles que realicen. La primera es mencionar por lo menos 7 razones de la agrupación diversa en el libro de los Salmos. Es decir, 7 razones por las cuales están agrupados los libros de ese modo en el libro de Salmos. ¿Por qué tenemos esos 5 libros? 7 razones que han sido mencionadas en parte durante la clase y que les va a llevar a estudiar los Salmos y captar cuál es la temática, porque hay un primer libro, un segundo, un tercero, un cuarto y un quinto. Y la segunda tarea, que es también de investigación, es resumir las ideas principales expuestas en cada uno de los discursos en el libro de Job, lo cual les va a ayudar a comprender cuáles son los discursos, el de Job, el de los amigos, especialmente el de Eliú y los de Dios. Y ahí se establece ese contraste de las ideas, la concepción de Dios, la concepción de Job, de cómo la concepción de Job acerca de Dios va evolucionando, va cambiando, y cuál era la idea de sus amigos. Así que les recomiendo que, de acuerdo a los discursos, sinteticen estas ideas y van a descubrir grandes verdades. Así pues, el Señor les bendiga y vamos a reanudar las clases de nuevo a las 11:30. Volvemos con nuestra tercera clase. El Señor les bendiga.